Buenas noches, mi nombre es Isaías Emiliano Sabando Buste. Hoy estamos fecha 4 de noviembre del 2025, hora 10 de la noche con 8 minutos. Les voy a hablar de la unidad 1 y 2. Contextos y fundamentos de la psicología. ¿Qué es la psicología y sus surgimientos? Tenemos que la psicología eh, se define como estudio científico de la conducta y de los procesos mentales. Sensación, percepción, memoria, pensamiento y emoción. Surge de la filosofía y de la fisiología. Por ejemplo, los filósofos griegos se preguntaban por el alma, la mente, la conducta, lo cual abre paso al desarrollo posterior de la psicología científica. En este contexto inicial se destacan varios momentos, como por ejemplo la Grecia clásica, entre ellos está Platón, Aristóteles, y luego surge la Roma de la Edad Media, donde la filosofía, la teología, y se da paso a la modernidad con la ciencia experimental. Tenemos las corrientes tempranas y escuelas clásicas. Algunas de las primeras escuelas psicológicas eh, tenemos el estructuralismo, por ejemplo, eh, William Holmes analiza la estructura de la conciencia, el funcionamiento, el funcionalismo, por ejemplo, de William James. También tenemos la psicología del acto, la psicología gestal y etcétera. El método experimental adquiere relevancia. La psicología comienza a definirse como ciencia mediante observación, experimentación, en vez de solo reflexión filosófica. Paradigmas, teorías y sistemas de conceptos claves. Tenemos entre aquellos como que la teoría en, en psicología, conjunto de proposiciones que explican fenómenos psicológicos que generan hipótesis y orientan el proceso de una investigación. Sistema psicológico, a menudo conjunto más amplio de una escuela, agrupa teoría, enfoques y concepción metodológicas. Tenemos que, por ejemplo, la psicología se caracteriza por pluralidad de teorías y sistemas, lo que implica riqueza, pero también desafíos de coherencia. Por ejemplo, está la psicología experimental, la de la personalidad social y la clínica. Entre estas es clave entender que la psicología que se ve en la actualidad se construye esos antecedentes hipotéticos sobre los cambios epistemológicos, cómo se produce, por ejemplo, el conocimiento psicológico y metodológicos y cómo se investigan. La relevancia para la materia. Entre ellas tenemos que comprender estos fundamentos de la psicología. Tenemos que entender que es esencial
para después analizar las teorías modernas y los sistemas psicológicos. Sin conocer de dónde viene la disciplina, no se puede entender bien hacia dónde va. Tenemos que, por ejemplo, esta unidad nos prepara para ver cómo los sistemas psicológicos se han desarrollado, cuáles son sus supuestos métodos, aplicaciones y críticas. Pasamos a lo que es la unidad 2. Unidad 2, donde la psicología moderna, las escuelas y la diversidad de sistemas, entre ellas tenemos que nos dicen que, por ejemplo, una pregunta clave: ¿qué es la psicología moderna? En esta unidad se aborda cómo la psicología se consolida como disciplina científica entre los siglos XX y el siglo XIX, consolidando métodos experimentales y la separación de la filosofía de la fisiología. Tenemos profesionales ya especializados. También se aborda la transición de miradas filosóficas a miradas empíricas. Y también tenemos el surgimiento de numerosas escuelas: conductismo, psicoanalistas, humanismo, cognitivismo y etcétera. De aquí surgen varias fragmentaciones, pluralidad y unificación de la psicología. Uno de los temas clave: la disciplina psicológica presenta una pluralidad de teorías y enfoques que pueden llevar a una fragmentación, muchas corrientes, pocas convergencias. Con esto entendemos que el reto epimetodológico, como articular todas esas corrientes en un campo coherente. Algunos plantean la necesidad de unificar una psicología unificada, o al menos la necesidad de articulaciones entre enfoques. Se habla también de niveles del conocimiento en psicología básica, la investigación pura, aplicada, de lo que es también la intervención de la tecnología, las herramientas. Esto permite ver cómo una teoría puede tener impacto práctico. A continuación vamos a hablar también de las principales escuelas ya consideradas modernas. Primero tenemos el conductismo. Por ejemplo, Johnny B. Watson. También tenemos el psicoanálisis, por ejemplo, de Sigmund Freud, que plantea lo que es el inconsciente de las pulsaciones de la dinámica psíquica. Tenemos lo que es el enfoque humanista, que por ejemplo nos dice Carl Rogers y Abraham Maslow, que coloca al ser humano en su potencial, hablando de lo que es la libertad y la autorrealización. También tenemos el cognitivismo, donde nos dice que la mente como procesamiento de información
puede ser un esquema, representaciones, un esquema de representaciones y etcétera. Tenemos también la psicología sistémica como enfoque más reciente, es como un enfoque mucho más reciente que ve los fenómenos psicológicos en términos de sistemas, digamos que relaciones y contexto. También tenemos las implicaciones de lo que es la metodológicamente hablando, ya de lo que es y de lo que es aplicación. Decimos que también cada escuela suele tener un método preferido. El conductismo se enfoca, por ejemplo, en la observación y medición de conducta observable. El psicoanálisis usa más el análisis clínico, la introspección de cognitivismo, que combina experimentaciones con modelos informáticos o metafóricos. En la práctica profesional de la psicología clínica, educativa y comunitaria, es necesario comprender qué enfoque se está usando y cuál sería el más recomendado según cuál sea y cuáles fuesen sus supuestas ventajas y limitaciones según el problema o la condición que se esté tratando. La pluralidad hace que esta parte es muy importante, hace que el psicólogo tenga que ser reflexible y reconocer que no hay una única verdad, sino que hay múltiples aproximaciones donde se pueda elegir cuál puede ser la más conveniente, la más correcta, la que se pueda aplicar a cualquiera que sea el problema que se esté tratando. Como resumen integrador, podemos indicar que en esta unidad se consolida lo que se podría llamar la idea de la psicología en una ciencia plural, dinámica y de construcción, en la cual se plantea el desafío de articular teoría, investigación y aplicación. También se subraya que comprender la diversidad de sistemas en cuanto a los psicólogos es clave para luego decidir cuál es la adecuado para cada contexto educativo, sea clínico o social. Finalmente, preparado para adentrarse en unidades posteriores donde se profundiza en cada escuela sus contribuciones críticas y vigencias. Conclusiones generales como por ejemplo para ambas unidades, lo que puedo concluir es que las unidades
1 y 2 contribuyen a la base histórica y conceptual fundamental de la teoría de lo que hoy en día entendemos como tal, como ciencia de la psicología. Conclusión general de cómo nos sitúa la unidad 1 al estudiante en el origen y evolución de lo que hoy en día es la psicología, de lo que es la filosofía, lo que es fisiología, y entendemos como tal lo que es la ciencia psicológica. Mientras que la unidad 2 abre el panorama de las grandes corrientes y sistemas que configuran y plantan la idea de la psicología contemporánea, incluyendo sus retos de lo que es la pluralidad, articulando todo esto para el estudio posterior de teorías y sistemas netamente específico y vital. Es vital tener este marco netamente claro en el panorama, sabiendo que se entiende por teoría, también teniendo muy en claro qué se entiende por sistema, asimismo, qué significa y la importancia de las escuelas, cuáles son los métodos y cuáles son, y sus, por ejemplo, en este caso, cuáles son sus métodos y también sus supuestos. De esto estamos hablando, por ejemplo, sus supuestos, cómo desarrollaron el tema como tal, históricamente, cada escuela. Porque como dijimos antes, cada escuela suele tener un método preferido en todos los ámbitos, como es el conductismo, ¿ya? Que se enfoca, como ya lo dijimos antes, en la observación, mediciones y todo lo que pueda ser observable en cuanto a la conducta se refiere. El psicoanálisis usa más lo que es el análisis clínico y la introspección y el cognitivismo para llegar a un enfoque como tal y de esa forma usar el método o las herramientas más correctas para de esa forma tratar el problema en análisis según mejor convenga en este caso. De esta forma concluyo con mi punto en cuanto a la unidad 1 y la unidad 2. Buenas noches, gracias.